Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Muy buenos, bien llegados, collacios de los cuentos y las historias a este tiempo de los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Pues aquí estamos un día más con un nuevo trabajo que tuvimos preparando, un cuentín en lleno de buen color, en lleno de ilustraciones y espero que también de imaginación que vos preste. Vamos a hablar de una especie de fenómeno meteorológico que pasó precisamente en un mes de xunu. Y ya veréis qué cosas pasen y también los problemas que tiene el político que aparece en esta historia. Ya sabéis que estamos emitiendo desde el estudio número 4 de Picu Borrina, desde Casa La Blanera, y que como siempre estamos encantados de que nos acompañéis y de compartir estas historias con todos vosotros. Esto no hay quien lo entienda. Una nevada en xunu. Madiós, ¿pero cuándo se vio? El raposu salió de casa con una cara susto que no podía con ella. Resulta que lo escogieran como alcalde del pueblo 15 días en antes. Y mira tú, qué plan. Ya de primeres atópase con una crisis bien gorda como esta. Dio un paseo pela zona. 2 semanas en antes facía un calor tremendo. Faltaba poco para que cayesen los pájaros de los árboles. Y en 3 días atrás entamaron a llegar nubes, después el granizo y ahora la nevada. De sópetu entamó a oír unos galallíos de quexa. D'alguien non estaba muy contento. Y era el topu Sisto. Esto y una yaceria. Mira qué montonera nieve cayó en la entrada de mi casa, decía. Así non se puede vivir. Alcalde, ¿por qué no mandes a los trabajadores del ayuntamiento y me arregles esto? Los políticos no valéis pa' nada. El raposu agachó la cabeza y prefirió no retrucar. La culpa ya era de él por meterse a político. Toyer en desgracias. Pero ¿dónde iba a sacar él trabajadores municipales? Y aquel ya era un pueblo piquiñín, no tenían ni ayuntamiento. Total, que el raposu acabó yendo a casa a buscar una pala. Tendría que ocuparse él mismo de limpiar la nieve al topu. Mira que ponerse a nevar en xunu. Prestamos collacios. Pues ya sabéis, tenéis que estar bien soyertes a la emisión de Play Presta. Bien pronto vamos a tornar con otro